La Biblia y la historia. Hoy vamos a conocer un poco más de la historia de Israel. Bueno, en la sesión anterior, pues nos quedamos en el tiempo de los jueces. Y acá vamos a continuar ahí donde retomamos. En jueces 21-25, en la TLA dice, en aquella época los israelitas todavía no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. Entonces acá era como bien explícita esta traducción en lenguaje actual, ¿verdad? Porque cabal, cuando se terminaron ya los jueces, pues no había rey tampoco, ¿verdad? Entonces, este jueces 21-25 es el último versículo, después viene Ruth. Pero veamos lo que dice acá Samuel. Primero Samuel 8:1 dice, cuando Samuel envejeció, nombró como caudillos a sus hijos para que guiaran al pueblo de Israel. Pero no siguieron el ejemplo de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, que aceptaron sobornos, rompieron la impartición de justicia. Por eso todos los ancianos israelitas fueron a Ramá para hablar con Samuel. Y le dijeron, es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguen tu ejemplo. Por tanto, escógenos un rey como lo tienen las otras naciones para que nos gobierne. Va, aquí, al terminarse, todos los que ya habían sido jueces, ya siendo el último juez Samuel, pues él pensaba dejar a sus hijos como los siguientes, los sucesores. Pero resulta que ellos no siguieron el camino de Samuel. Entonces ya los ancianos, verá que era como un equipo que había encargado en Israel, pues vino y le dijo, mira, esto ya no puede seguir, ¿verdad? Queremos un rey. Y aunque el mismo texto que adelante dice que no estaba de acuerdo Dios en eso, les permitió tener un rey. Entonces, y aquí comienza una nueva etapa para Israel, una etapa de reinado. Primero Samuel 13:1, Saúl ya era adulto para empezar a reinar. Samuel unge a Saúl como rey. Entonces, él reina, él es el primer rey de Israel. Y Dios le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Porque resulta que Saúl había cometido una imprudencia y ya no iba a ser rey. Y dice, yo lo he rechazado, así que ya no será rey. Mejor ve a Belén, donde vive Jesé, ya he elegido a uno de sus hijos para que sea rey de Israel. Lleva contigo, aceite contigo y derrámaselo en la cabeza como símbolo de mi elección. Entonces Dios ya había elegido a un nuevo rey. Entonces este nuevo rey, dice, Samuel tomó el cuerno en 16:13, de aceite lo ungió en medio de sus hermanos y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Desde aquel día en adelante, luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Entonces David fue así que, ungido como el nuevo rey de Israel. Entonces ya él como rey vino, levantó el reino prácticamente, ¿verdad? Puso muchos reinos a disposición de Israel, llevó el reino a niveles increíbles. Luego cometió un pecado, ¿verdad? Del cual ya nace Salomón y ya le había dicho un profeta, ¿verdad? Que iba a haber consecuencias, ¿verdad? Que su reino, pues, entre los mismos hijos iban a pasar un montón de cosas. Pero igual Salomón pidió sabiduría a Dios. Dios le concede sabiduría y le concede también riqueza, ¿verdad? Entonces, el reino que tenía Salomón, este es un ejemplo, ¿verdad? De cómo se veía Jerusalén, el templo. eh, Era una ciudad amurallada. Era una onda increíble y era poder, ¿verdad? Ya había llegado un momento de esplendor. Un ejemplo del templo, ¿verdad? Que es más o menos parecido a lo que hacía la versión móvil del tabernáculo. Y una pregunta famosa, ¿verdad? ¿Por qué tuvo tantas esposas Salomón? Y es que dice que muchas de esas mujeres eran hijas de príncipes gentiles con quien se casó en la finalidad de una alianza política. Entonces los reyes ya tenían ese ideal. Se casaban porque hacer una alianza política. Entonces, por ejemplo, hay una serie ahorita que se llama Cortés, no estoy mal. Entonces, esta serie tiene que ver con que, digamos, se casaban con caciques para hacer paz. Entonces, Salomón se casaba para hacer paz, pero entonces le daban hijas para el princesa, por decirlo así, para el reino, y se casaban y se iban con Salomón, pero a la larga no estaba siendo aprobado por Dios, ¿verdad? Porque el Señor decía que tenían que, primero que una mujer, ¿verdad? Y segundo que no tenían que ser mujeres de extranjeras. Y eso era lo primero que hizo Salomón, ¿verdad? Entonces, ya con estas mujeres extranjeras,
¿Cuál fue, a qué llevó? Pues que el corazón de Salomón fue guiado hacia otros dioses. Entonces Salomón, siendo súper sabio, se apartó, ¿verdad? Eh, Aún así, digamos, aquí en lo verde, en el lado izquierdo, ¿verdad? En el mapa podemos ver el reinado de Saúl, el reino de Saúl, el reino conquistado por David, que se encuentra es el doble o más del doble, ¿verdad? Que se puede decir que realmente David fue un rey grueso, ¿verdad? Y finalmente tenemos el área de control económico de Salomón. Por eso quiere decir que hasta Salomón se dio el lujo de que los reinos conquistados le tributaran a él, le pagaran impuestos, ¿verdad? Entonces, en este momento era el máximo esplendor. En este momento se había llegado al máximo esplendor que podía tener Israel. Y acá se puede ver como una vista de Jerusalén, era increíble, ¿verdad? Ver ese templo, ver esa ciudad impresionante, ver a la gente llegar, los enemigos veían, hay muchos salmos que hablan de eso, de las murallas increíbles, ¿verdad? De cómo ellos iban cantando felices al templo, una onda increíble. Pero después de ese momento gigantesco, viene una caída, ¿verdad? Y era una división, era una gran división, ¿verdad? La sucesión de Salomón fue desastrosa, o sea, los que iban detrás de él, ¿verdad? Sus idolatrías terminan por destruir su gobierno, demasiado centrado en su persona, y el pueblo se divide en dos. Y es aquí donde nace el famoso reino del norte, o Israel, y reino del sur, o reino de Judá. Y si se dan cuenta aquí en Jerusalén, donde está la estrellita, ¿verdad? Y arriba Samaria, los samaritanos, pues, eran como enemigos, por decirlo así, ¿verdad? Eran de reinos contrarios, ¿verdad? Entonces, la mujer que llega con Jesús y le pregunta sobre Samaria, ¿dónde hay que ir? ¿A dónde vamos a adorar? ¿En el templo? ¿En el monte de Samaria o en el monte de Jerusalén? O sea, ¿dónde hay que ir a adorar? Y es aquí donde cabal se ve que había una división, por decirlo así, ¿verdad? Entonces Samaria, igual con el buen samaritano, ¿verdad? Se encuentra el buen samaritano, es como el bueno de la lica, pero entonces los judíos dicen, pero ¿por qué el buen samaritano si él es de lo peor? Porque, digamos, Samaria se consideraba un reino así como que también tenían mucho pecado y cosas así, ¿verdad? Entonces, así era, digamos, de acá viene esa rivalidad, para que nosotros cuando leamos los evangelios sepamos por qué pasó eso, ¿verdad? Digamos, acá hay, entonces hubo reyes tanto para Israel como para Judá. Cada uno de los dos tuvo una descendencia de reyes y más de alguno tenía pues cierta, ¿cómo decir? O sea, ciertos chispazos, ¿verdad? De buscar a Dios, pero la verdad es que todos ellos iban encaminados al pecado, prácticamente todos, ¿verdad? Muchos, no todos, muchos. Aquí otro ejemplo, ¿verdad? Que muestra las dos líneas de Israel y Judá con sus reyes. Y esta, ¿verdad? Que esta es bien importante porque dice que en el año 722 antes de Cristo cae Israel, ¿verdad? La parte del reino cae. Mientras que para Judá solo iba a durar un tiempo más, porque en el 586 también cae. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Daniel 1.1 dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, Jerusalén, y la sitió. La sitió es que no dejaba que entraran alimentos, estaba alrededor, ¿verdad? Entonces, adentro se estaban muriendo, ¿va? Y finalmente logran entrar por un muro, por un hoyo que abren, y se llevan al pueblo. Dice, este pueblo gigantesco cae, cae Jerusalén y la gente es llevada cautiva, ¿verdad? Entonces es una masacre, pues es una cuestión bien gruesa, es algo increíble porque realmente ellos pasaron de ser ricos, o sea, de tener riqueza, poder, a ser reducidos a esclavos, ¿verdad? Una onda gruesa. Y igual aquí se ve cómo todos van saliendo porque fue un exilio, ¿verdad? La fuerza. Y como dice la palabra, ¿verdad? Según de Reyes 24:14, además deportó a todo Jerusalén, a los generales, a los mejores soldados, a los artesanos, a los herreros, un total de 10,000 personas. No quedó en el país más que la gente pobre. Entonces se llevaron como un grupo selecto, dejaron a los pobres. Increíble porque los que podían tener como las casas más lujosas, de repente ahora ellos eran los esclavos y los menospreciados, ahora habían quedado como dueños de la tierra. Entonces era una onda gruesa. Y aquí vemos diferentes fotos o imágenes, ¿verdad? Dibujos de cómo es esa salida, esa humillación, ¿verdad? ¿Y cómo era Babilonia? Pues Babilonia era una potencia. O sea, Babilonia era un lugar impresionante.
los jardines colgantes de Babilonia, pues eran una maravilla del mundo antiguo, eran unas maravillas del mundo antiguo. Y era una ciudad increíble, una ciudad gigantesca. Ellos estuvieron aquí bastante tiempo. Y unas cosas que se hablaron en la primera de la serie, verás, sentados junto a los ríos de Babilonia, llorábamos a acordarnos de Sión, porque se lamentaban estar ahí, porque ni modo, pues habían estado después de tener sus casas increíbles, venir a ser esclavos en tierra extranjera sin tener ninguna posesión, o algo muy grueso. Pero ¿qué pasa si no hay templo? ¿Verdad? No había templo. ¿Qué hacían ellos sin el templo? ¿Qué pasaba? Entonces surgió algo, el nacimiento de las sinagogas, ¿verdad? Las sinagogas son como iglesias. Dice, el surgimiento de las sinagogas se basó en la nostalgia por Jerusalén de un pueblo exiliado. Nunca tuvieron la intención de reemplazar el templo, pero fueron al lugar donde los judíos fue el lugar donde los judíos salvaron la Biblia, porque ahí se leía y se comentaba. Es en las sinagogas donde se han elaborado gradualmente las oraciones, así como el desarrollo de un culto. Así dice el rabino, ¿verdad? Entonces, se salva porque empiezan a hablar, empiezan a leer, empiezan a compartir, empiezan a orar, empiezan a vivir su fe. Entonces pasaron de estar en la riqueza, en donde podían estar alejados de Dios, en pecado con otros dioses, a un lugar donde, lejos de su tierra, recapacitan y buscan a Dios. Buscan genuinamente a Dios porque no tenían nada. Entonces lo buscan y están en ese momento encontrando lo que Dios planeaba con ellos, pues realmente estar purificados, ¿verdad? Y dice que habían varias reglas, ¿verdad? Los congregados deben de estar en dirección al templo de Jerusalén, que no contenga espejos ni imágenes de seres vivos, que haya ventanas, más que todo para leer la Torá, y que haya una sección para hombres y una para mujeres separados, ¿verdad? Entonces esas eran como las ideas de las sinagogas. Pero Babilonia cae. Y con la caída de Babilonia viene Ciro el Grande, ¿verdad? Entonces él viene y conquista Babilonia. Esa ciudad que parecía impenetrable es también destruida. Y, y con esto viene algo bien increíble, ¿verdad? Porque Ciro, él dice que fue un precursor de los derechos humanos porque libertó esclavos, dio libertad a a la religión, pues a que creyeran ellos en lo que quisieran creer. Y hay un cilindro, ¿verdad? Que tiene esas palabras de él, ¿verdad? Entonces realmente él fue alguien bien importante. Él dice, Esdras dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Entonces, este hombre que tendría que nada que ver, es usado por Dios. Es usado por Dios para que todo su pueblo regrese. Él funcionó como un libertador, como, no tanto como un tipo Moisés, ¿verdad? Pero sí para libertarlos, o sea, para libertar a Israel de Babilonia. Entonces, y además les dice que edifiquen casa, ¿verdad? Y se van. 70 años estuvieron en esa tierra, 70 años, muchos murieron ahí, ¿verdad? Entonces sus hijos vuelven de esa tierra. Entonces, ¿cómo regresan, verdad? Israel regresa con sinagogas ahora y regresa sin idolatría. O sea, en todo el tiempo Israel siempre fue idólatra, desde que salieron en el monte Sinaí, siempre hubo idolatría, hasta que fueron llevados a Babilonia. Cuando regresan ya nunca más vuelve a haber idolatría en Israel. Se acaba toda esa idea. Entonces ellos vienen purificados prácticamente, ¿verdad? Y otra cosa bien importante son los profetas. Por ejemplo, Isaías 45, 1:7 dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebraré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Yo soy Jehová y no hay más. No soy, yo te enseñaré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Entonces, este hombre que nada que ver, es llamado ungido de Jehová, pues. Entonces, él viene y se le da como poder, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, él viene a liberar a mucha gente.
Entonces es una onda gruesa, pero una de las cosas más importantes es, digamos, en este cuadro, esta cronología, podemos ver que ahí vemos los dos reinos, pero vemos que Isaías está en el 740-681 y él profetiza algo que va a pasar en el año 536. Entonces es un montón de años, ¿verdad? Antes. Igual Oseas, Amós, todos ellos tienen mensajes de Dios para un pueblo. O sea, el pueblo tuvo mensajes antes de que viniera el cautiverio. Hubo muchos mensajes antes de que pasara esto que iba a pasar, ¿verdad? Eh, pero tuvo advertencia, pero el pueblo no hizo caso. Entonces, estas profecías entregadas más de siglo y medio antes asombran a su audiencia al predecir la liberación inmediata de Israel de Babilonia por Ciro. Entonces, Ciro cumple una profecía. Dios lo había preparado, ¿verdad?, para liberar a Israel nuevamente y que volvieran a construir, ¿verdad?, de regreso. Vamos, hay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a las cuales acude la casa de Israel. O vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos en medio del engordadero. Gorjean al sol de la flauta, inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Entonces, es una profecía de Amós al pueblo, diciendo, ustedes no se preocupan por las personas que afligen, por los quebrantados, o sea, ustedes están realmente oprimiendo al pobre y ustedes viven una vida de ricos, pues. Y él pedía ese arrepentimiento, esa misericordia. El libro de Amós, escrito durante una época de crecimiento económico, o sea, había prosperidad, tanto para Israel como para Judá, presenta la perspectiva de Dios sobre la injusticia y envía un llamado a la justicia. Pide justicia para su gente pobre, pide justicia, pero ellos no oyen. Y Esdras y Miqueas, y Miqueas dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen sumado el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esa familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se hará en lecha de lamentación diciendo, del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo, cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Era la profecía, ¿verdad?, de lo que iba a pasar, de cómo iban a ser llevados cautivos y la tierra de ellos iba a ser repartido para otros, ¿verdad? Aún para los pobres, pues, porque ahí quedaron. Entonces, realmente el tiempo de justicia iba a llegar, pero realmente fueron ellos sacudidos, ¿verdad? Pero fueron advertidos, ellos no cambiaron. Miqueas escribió al pueblo de Judá para advertirles que el juicio de Dios se acercaba porque había rechazado a Dios. Miqueas también animó a los pocos piadosos, asegurándoles que el juicio no destruía permanentemente a Israel, la nación eventualmente sería restaurada, ¿verdad? Entonces acá podemos ver cómo está, se podría decir que la nación entera, ¿verdad? Pues busca, pues tiene esa idea, pero nunca se arrepintió, ¿verdad? Pero lo bueno es que Dios les da esperanza, Dios les da les dice en el futuro van a poder renacer, ¿verdad? Entonces eso queda para después. Nuevamente hay templo, finalmente pasaron varios años después del permiso. Esdras y después les preguntaron qué estaban haciendo y les volvieron a decir que sí tenían permiso. Dice, pero en el año primero es Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Y Esdras 6, 15 y 16, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Entonces había pasado bastante tiempo, pero ya era otro rey, pues ya el rey Darío. Entonces ellos finalmente terminaron el templo. Y ahí pasaron como tranquilos, ¿verdad? Hasta que llegan los griegos, ¿verdad? Entonces viene otra nación. Entonces Israel siempre tenía como luchas contra naciones, ¿verdad? Que venían a conquistarlos. Y para él venía un hombre llamado Alejandro Magno, que era increíble para las batallas, increíble para las conquistas de las tierras, ¿verdad? Y quería, como dice acá, hacer helenizar a la gente, que era dar el lenguaje, dar la cultura, dar los pensamientos desde Grecia, llevarlo a las tierras, hacer ese mix
para crear una helenización, ¿verdad? Que todos fueran como el mundo helenístico. Y todo esto era lo conquistado, ¿verdad? Digamos, territorio conquistado durante la expedición, o sea, él de verdad no tenía como un límite, conquistó todo lo que pudo conquistar y era bien joven, realmente tuvo como 30 y tantos años, murió joven con los 30 y algo, y es impresionante todo lo que había logrado, todo lo que había conquistado. Y dice, ¿verdad? Alejandro, y eso es lo importante, eso es como grueso, dice Alejandro al llegar a Jerusalén se postra ante el sacerdote. Todos se quedan asombrados, pero Alejandro les revela que en una visión en años pasados, un hombre le dijo que iba a conquistar el mundo y ese hombre era el sacerdote. Entonces entró a Jerusalén en paz. Texto de la Gemara, que son como comentarios de la Biblia, ¿verdad? Entonces, este hombre, Alejandro, que era un conquistador, era imposible que se postrara ante alguien. Era algo, era un milagro pues que pasara, pero él le dijo, yo soñé con este hombre que él me había dicho esto. Y entonces él entra, comparten, pasa un montón de cosas. Y perdona Israel y deja que tengan su culto a Dios, ¿verdad? Entonces, increíble, o sea, eso es un milagro, pues. Esto está documentado en Macabeos. Y en Macabeos también dice, después de un reinado de 12 años, Alejandro murió. Entonces sus generales tomaron el poder, cada uno en su propia región. Entonces eran 4 reyes. Y los 4 ya lo hicieron. Y de esa raíz salió un retoño, el malvado Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rey en Roma y empezó a ordenar en el año 137 de la dominación griega. Entonces ya repartidos, vino este hombre y ese sí vino con todo. Después de esta victoria sobre Egipto en el año 143, Antíoco se puso en marcha con un poderoso ejército contra Israel y llegó a Jerusalén. Y ahí sí, él le importó todo. Él sí vino a destruir, a matar, a llevar cautivos. O sea, él hizo una destrucción y el templo hizo abominación, le dicen, ¿verdad? Porque vino y sacrificó una cerda. Entonces era súper prohibido, por decirlo así, todo eso, ¿verdad? Pero una familia, la familia de los macabeos, se rebeló eh, contra el sacerdote que estaba entregando esos sacrificios blasfemos, ¿va? Lo mató, ¿verdad? Y agarró un montón de gente, iba por las calles gritando, bueno, todo el que quiera unirse, ¿verdad? Se unieron todos, se fueron a las montañas y desde ahí armaron un ejército y fueron a atacar y destruyeron a ejércitos completos. Y después fueron sus hijos y así. Cada uno fue peleando y peleando. O sea, si no fuera por los macabeos, Israel, o sea, todos los judíos hubieran desaparecido, hubieran sido exterminados. Pero ellos tuvieron ese valor, o sea, la verdad que ellos deberían ser mucho más conocidos. Y la guerra fue impactante, o sea, fue una guerra que tenía elefantes, una cosa así como 300 o Señor de los Anillos, ¿no? Una cosa así. Muy parecido al libro de Josué, ¿verdad? En las conquistas, ¿verdad? Pero se defendieron la tierra y tuvieron libertad, rededicaron el templo. Ahí es donde viene la fiesta del Hanukkah, la rededicación del templo. Y acá un ejemplo verá de Matatías, que fue el primer macabeo, tuvo a Simón, a Judas, a Jonatán. Y por ejemplo, de acá viene hasta Herodes, tiene la misma descendencia. Entonces Herodes era rey de Israel y él como rey escucha del rey que iba a nacer, es el que hace la matanza de los niños, de que se habla en Navidad, ¿verdad? Y en ese tiempo nace Jesús, y uno de sus hijos es el que le vuela la cabeza a Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aparece esa familia, aparece acá, aquí donde se muestra Herodes el Grande, sus hijos, y aquí están pues los que, Antipas, ¿verdad? Que es el que le vuela la cabeza. Entonces están como la línea genealógica, ¿verdad? Entonces siempre está como los diferentes reyes, pues, que hubieron. Hay hasta un Herodes que es el que sale en Hechos, ¿verdad? Herodes el Grande, Agripa primero. Entonces aquí tenemos como esa dinastía, ¿verdad? Entonces todo eso nace, ¿verdad? De los macabeos. Entonces ya no estamos como perdidos, sino que ya tenemos esa idea. Entonces estos Herodes lo que tenían era contacto, tenían contacto con Roma. Ellos eran como los caudillos, ¿verdad? Los que estaban bajo el dominio de Roma. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Jerusalén es conquistada por Pompeyo. Entonces Pompeyo romano vino y otra vez cayeron ahora bajo el Imperio Romano. Entonces ahora bajo el Imperio Romano ellos eran los que estaban esclavizados, por decirlo así, ¿verdad? No esclavizados, sino que rendían tributo y todo lo controlaba Roma.
pero ellos como romanos habían construido supercarreteras, un montón de vías. Entonces se llamaba, todos los caminos llevan a Roma, porque literalmente todos los caminos llevaban a Roma, esa es la frase. Eran así de increíble todo lo que ellos habían hecho ya, todo lo que habían construido, todo preparándose para la venida de Jesús, un solo idioma ya, idioma comercial que era el griego. Entonces ellos ya podían predicar más fácil. Si alguien quería ir a predicar, podía ir a pie, pues, porque todas las calzadas ya estaban listas para ir. Y todo ya entonces estaba preparado para la llegada de Jesús. Y esto solo nos muestra que realmente el pueblo de Israel vivió momentos de esplendor, pero fue cuando más se apartó de Dios, ¿verdad? Toda esa comodidad lo hizo apartarse, pero en los momentos de que ellos estaban en el exilio, oprimidos, buscaron a Dios, crearon esas sinagogas para orar, para leer la palabra, se apegaron más a sus raíces, pudieron vivir mejor su relación con Dios aunque no estaban en su propia tierra, ¿verdad? Entonces, a veces se necesitan esos momentos difíciles para purificar nuestra vida, ¿verdad? Para poder ser mejores en esto. Entonces, esta presentación está pensada para poder tener un poco la idea de lo que es el pueblo de Israel, su gran forma más brillante, y su caída y su regreso, siempre luchando contra reinos. Y cuando se esperaba el Mesías, se esperaba un Mesías que los liberara pues ya de una vez por todas, pero encontraron en su lugar un Mesías que predicaba, que no quería que vieran sus milagros, que no quería que contaran sus milagros. No era un revolucionario como ellos pensaran, sino que era más para una reforma espiritual, ¿verdad? Entonces aquí ya nos quedamos listos para las que vienen, que es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces muchas gracias por ver el video.